fue muy dura, fue pasar por muchos despachos, fue cerrarnos la puerta muchas veces, pero fue una negociación inimaginable y maravillosa, que no fue solo del producto de la presión que ejerció o que ejercieron las agrupaciones de padres, los movimientos sociales, la Casa de la Amistad y todo esto, sino que, o al menos esta es mi visión muy personal, el tema de la convalidación de los títulos se resolvió cuando teníamos alrededor de 400 o 500 jóvenes en Cuba. En este país el Ministerio de Salud fundamentalmente se negaba a la convalidación de sus títulos, y entonces aparentemente hubo alguna discusión fuerte entre Cuba y Argentina por esas convalidaciones. Eran 400 jóvenes por los cuales se estaba discutiendo, y el Estado cubano, en medio de esa discusión de 400 jóvenes, emitió 500 becas todas juntas y se llevó 500 chicos, fundamentalmente del norte, Toba, Huichi, Chicoyas. Y eso destrabó los acuerdos argentino-cubanos, que son posterior a un acuerdo cultural que había argentino-cubano antes del ELAN, pero que no resolvía el tema de la convalidación de los títulos. Por tanto, el agradecimiento es a Fidel con su coraje de toda la vida, a Fidel de esto de siempre doblar la apuesta. Si estamos batallando por 400 títulos, vamos a batallar por 800 ahora, ¿sí? Y esto ayudó a que algunos ministros tomaran de otra manera esto, y se logró una convalidación automática en el país. Uno de los pocos países, Argentina, Uruguay, que tienen convalidaciones automáticas, porque la mayoría de los países latinoamericanos no lo tienen. No lo tuvo Brasil con Lula, no lo tiene Chile con la Bachelet, ¿sí? No lo tiene del todo Bolivia con Evo. Entonces, el logro en Argentina realmente fue impresionante de la convalidación de esos títulos. Esos jóvenes, en su mayoría hoy trabajan en el hospital público, esos jóvenes en su mayoría están haciendo y han hecho especialidades, bueno, y cada uno medianamente está relativamente ha incursionado en el tema de la salud. No todos en las poblaciones de donde salieron, pero sí una mayoría trabajan en el contexto social medianamente de donde salieron originariamente. No era fácil el tema de la reinserción de esos jóvenes en este país. Esos jóvenes se fueron a Cuba teniendo 17, 18, 19, 20 años, y hablamos que la mayoría eran jóvenes muy humildes, no todos. Algunos eran de clase media, otros de clase media alta. Algunos se fueron por la necesidad de estudiar y otros por la opción de querer estudiar en Cuba. La reinserción de esos jóvenes en esta sociedad significaba que habían pasado 7 años en una sociedad diferente, en una concepción diferente de la educación, de la cultura y de la salud. Habían vivido en una sociedad que tenía otros conceptos, y retornar a Argentina no era fácil. Tampoco quedarse en Cuba era fácil. Yo tuve la suerte de visitarlos en 3 oportunidades y dormir en el ELAN con ellos y participar con ellos en muchas cosas. Pero creo que como pueblo y como Estado tenemos una deuda con esos jóvenes que, teniendo Argentina un buen desarrollo de salud, que teniendo algún premio Nobel de medicina, tuvimos que nuestros jóvenes pobres irse a estudiar a otro país cuando podíamos haberlos contenido acá. Yo creo que debió haber sido al revés. Un país rico como este pudo haber becado jóvenes cubanos quizás, aunque no les hacían falta con la educación que tienen. O podríamos haber becado jóvenes guatemaltecos o haitianos, y tuvimos que optar porque algunos de nuestros jóvenes se fueran a estudiar a otro país, en este caso maravillosamente a Cuba. Pero eso no deja de ser un exilio. Yo no dudo que los jóvenes en Cuba han sido profundamente felices y han estado tremendamente contenidos, y no tengo palabras de agradecimiento a la Revolución Cubana y en especial a Fidel, pero no deja de ser un exilio, donde se está lejos de la mamá, del papá, de la abuela, del gato, del conejo, donde se cambia la alimentación, donde hay otros valores. No es fácil acostumbrarse a eso, y se está lejos. Y quienes han vivido alguna vez el exilio, y yo lo he vivido, los griegos castigaban a sus enemigos con el exilio, y eso no es fácil.
¿sí? Y eso no es fácil. No es fácil el acostumbramiento y tampoco es fácil cuando se acostumbraron al retorno a Argentina. El retorno a Argentina tenía que ver con la reinserción de ellos, no solo en esta sociedad, sino también en sus propias familias. Habían adquirido otra cultura, se habían ido chicos del secundario y de un secundario humilde de escuelas públicas, porque todos tenemos claro que no es lo mismo la educación pública que la educación del Estado, ¿sí? O la educación privada, ¿no? Era cómo reinsertar a esos jóvenes que venían con otras concepciones en esas familias. Por tanto, había que contener esas familias y había que, entre comillas, ayudar culturalmente a esas familias para que puedan comprender el retorno de su hijo, que venía con otras visiones de la vida, que venía con otros conceptos, con otra ética, con otra moral. Y por otro lado, cómo reinsertábamos a esos jóvenes después de la batalla por la convalidación de los títulos, no solo en el hospital público, sino también cómo insertábamos a esos jóvenes en los sectores más humildes, en los sectores excluidos, en los sectores olvidados o invisibilizados de nuestra sociedad. Allí es que nace Propuesta TATU. TATU nace como resultado de la necesidad de reinsertar a esos jóvenes. Y el resultado no era solamente que nuestros hijos, yo tengo una hija egresada en Cuba, que nuestros hijos se insertaran en la salud pública y después se insertaran en un barrio humilde a hacer trabajos voluntarios y hacer todo el aporte posible, sino como los padres nos involucramos con ellos en una participación de trabajo voluntario, pero que además tiene que ver fundamentalmente con una concepción de clase. Y tiene que ver con una concepción de clase porque no vamos a trabajar en la Recoleta, vamos a trabajar en el barro, vamos a trabajar donde no hay higiene, vamos a trabajar donde no hay salud, donde no hay educación, donde no hay luz, donde no hay gas. Entonces, fundamentalmente desarrollamos nuestras tareas en lo que todo el mundo llama toma de tierra. Les voy a contar un par de historias simples antes de introducir el tema Catuno. Un día en un colectivo viajando a una toma de tierra, una señora mayor, que no era tan mayor, tenía la cara muy arrugada producto de la vida que había tenido simplemente, a la cual yo siempre veía con las mismas zapatillas groseramente gastadas. Había llevado a su nieta a una salita de tatú, la había atendido un médico llamado Richard Villalba, que ahora está en el sur, un compañero santiagueño, hijo de campesinos, y Richard le había dicho a esta abuela, porque ella era la abuela de la niña, que llevara a la niña urgente al Garrahan. Perdón, yo por ejemplo me encontré con ella y ella me dice: ¿usted ve al doctor Richard Villalba? No, no está más, pero hablo con él. Dice: dígale a Richard que gracias a él yo sigo siendo abuela. Entonces no entendí. Entonces le expliqué de qué se trataba. Entonces me empezó a explicar que había llevado a su nieta y Richard con el esteto, simplemente con el esteto, habría detectado algo en el corazón de la nena y le dijo: llévela al Garrahan lo más rápidamente posible. Esta abuela me dice después, me dijo: yo no creí que este tipo, con ese aparatito que le puso en la espalda y después le puso en el pecho, podía saber que mi nieta tenía algo en el corazón. Y dije: ¿qué va a saber este tipo de eso? Y me fui para la casa. 2 días después, como me asusté, me llevé la nena al Garrahan y terminó operada del corazón. Y la nena está muy bien y está caminando. Y entonces dígale a este doctor que gracias a él yo sigo siendo abuela. Y estas son las cosas que no tienen precio. A lo mejor fue un caso en 8 años de experiencia que tenemos. O a lo mejor fueron muchos y algunos no se detectaron. Pero si fue un solo caso, valió la pena. Valió la pena los 8 años de esfuerzo. Yo les aseguro que han sido mucho más de 8 casos, o de un caso en estos 8 años. Pero esta es la realidad en la cual vivimos, en barrios realmente donde la gente se toma la tierra. Cuando la gente se toma la tierra aparece Tatú, primero con una carpa, después con una casilla de madera, como se puede, con chapas que se llueven, con mucho frío en invierno y con mucho calor en verano. Las chapas hierven, no hay ventiladores que resuelvan eso. Y allí se comienza a atender a la gente. Primero comenzamos con el tema médico. Entonces les quiero contar que tuvimos 2 años trabajando con 2 jóvenes, una de Santiago del Estero y otra de Jujuy,